momento. Es juez donde logró, dice, investigar y trabajar muchas causas que tienen que ver con causas de corrupción, narcotráfico, de trata de personas y de corrupción. Y ahí está la cuestión, ¿no? ¿Cuántas de estas causas fundamentalmente de corrupción las tiene cajoneadas, las tiene guardadas, no dicta sentencia, no las mueve, no las manda a juicio oral, Daniel? Exactamente, y esas son las cosas que tendrá de alguna forma que responder justamente el señor Lijo ante esta bicameral que todavía no sabemos si tiene los 9 votos de los integrantes de esta misma para convertirlo o que vaya a ser tratado justamente, pase esta primera fase y luego va a tratarse esto en lo que es el Senado propiamente dicho, y ahí será o no será ungido juez de la Corte Suprema, ministro de la Corte Suprema de la República Argentina. Y por último, antes de presentar a nuestro invitado, Daniel, ¿no? ¿Por qué el hijo? ¿Por qué este gobierno que dijo que venía contra la casta y todo lo demás? ¿Por qué el hijo? ¿Qué se habrá tejido para que esté este señor tan cuestionado en la justicia argentina, sea presentado para que sea justamente ministro de la Corte de Justicia de la República Argentina? Ahora sí, Daniel, lo presentamos. Le damos la bienvenida a la mesa de trabajo, a nuestro amigo, a nuestro, de alguna forma, columnista político también y judicial. Estamos hablando del doctor Marcelo Arancibia. Muy buenos días, Marcelo. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Buen día a ambos, Daniel, y a toda la audiencia de FM Alas. Te agradecemos por tu atención, Marcelo. Sabemos que, bueno, estás en tu horario también laboral. Marcelo, un día muy gris y también un día bastante oscuro para nuestro país, con una figura muy controversial, muy oscura, que puede llegar nada más ni menos que a la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, ¿no? Sí, es cierto. Sin embargo, permitime decir que es un lujo lo que la ciudadanía puede ver ahora en directo desde la sala de acuerdo del Senado de la Nación, que en San Juan no se consigue. Claro. Al menos en la designación de miembro de la Corte de Justicia de San Juan, esas audiencias públicas no están previstas en la ley del Consejo de la Magistratura. Acá la posibilidad de que el ciudadano vea, escuche la respuesta que el hijo tiene que dar a la comisión de acuerdo respecto a las impugnaciones que haya recibido en el periodo que poco se consigue en la Universidad de San Juan, también nos permite a los ciudadanos formar un criterio del personaje el hijo, la conveniencia o inconveniencia de su designación en la Corte de Justicia. Entiendo que hay encuestas ya donde un 80% de la opinión pública rechaza la designación del hijo y solo el 10% la acompañaría, lo cual es una buena señal porque no significa de que la sociedad le ha dado al presidente de la Nación, que es el que propone, nomina al hijo como miembro de la Corte de Justicia, le da una carta blanca para lo que yo creo que es una rosca más de una casta política que con el hijo asegura la impunidad para atrás y para adelante. Es decir, para los gobiernos anteriores y para el actual. Así que bueno, esperemos que después de esta audiencia pública, escuchar al juez Lijo responder las impugnaciones que ha recibido, las preguntas e inquietudes que hagan los senadores de la Nación, y veremos si consigue o no la mayoría para un dictamen que en el plenario determine aceptar o no la designación del hijo como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para mí sería, como muchos piensan, una tragedia para nuestras instituciones que el hijo llegue. Esperemos que los senadores que tienen este mandato de analizar el pliego no cometan un error garrafal, trascendental para nuestras instituciones, apoyando la nominación de Ariel Lijo. Fundamentalmente porque el hijo, hay tres cosas que no puede explicar.
Primero, su paso por la justicia como garante de la impunidad de la corrupción. Sí. Esto de que es un experto en cajonear expedientes, medir los tiempos, etcétera. Todos estos casos que se van a debatir y que han sido denunciados, ya sea en la justicia o denunciados en el Consejo de la Magistratura, ninguna ha tenido una respuesta porque el hijo siempre ha gozado de protección política. Entonces él va a decir que formalmente no ha sido sancionado, no ha sido condenado por encubrir la corrupción en la Argentina. Pero eso no es lo que deben analizar los senadores, porque ellos no son un tribunal de justicia, ellos son una comisión política que debe valorar la ética y la moral de este personaje. Si para la política argentina pasa ese sedazo ético y moral, entonces tenemos que reflexionar qué significa para este país la ética y la moral, porque el hijo es un inmoral, es una persona que no ha tenido ética y que tampoco puede responder a partir de eso a las otras dos preguntas. Su incremento patrimonial, que no se condice con su importante sueldo como juez federal, y la comunión de intereses cruzados que él se le ha denunciado y que él no ha dado respuesta, es decir, los conflictos de intereses que debe exponer a la sociedad para que sepan que si llega a la Corte de Justicia, bueno, no va a poder intervenir en una causa contra, por ejemplo, el ministro de Justicia de la Nación, porque el ministro de Justicia de la Nación ha sido abogado defensor de el hijo en alguna de las causas. Por eso el lujo, por un lado, de que en la Nación se pueda hacer esta audiencia pública, es una gran pena para San Juan, que no tenemos esta chance, ahí la pobre calidad institucional que tiene San Juan, y qué dramático sería que este hombre consiga el acuerdo del Senado y sea designado miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Marcelo, un hombre muy controversial, él mismo al comenzar, bueno, habló de cómo llegó, cuándo fue designado, cuándo fue nombrado juez federal, lo hizo, él mismo manifiesta, cuando, bueno, institucionalmente el país estaba bastante complicado, yo creo que se refiere entre el 2002 y 2001-2002, en donde, bueno, recordemos que también se salvó al juez Ollarvide en esos años, etcétera. Se nombró jueces federales, entre ellos Ariel Lijo, pero a ver, acá hay mucha complicidad política, ¿no, Marcelo? Porque, a ver, dicen que uno de los principales operadores a favor del hijo, que le interesa que llegue el hijo al ministro de la Corte, es Daniel Talo Angelici, un gran operador del PRO, ahora ha venido muy allegado a Lustó, y te voy a llevar a tus años mozos radicales. El Coti Nosiglia también operando a favor del juez Lijo, Marcelo. Sí, primero, deporte en el recuerdo. Exactamente. Ollarvide fue salvado por el viejo sistema de institución de los magistrados. Exacto. Que lo hacía el Senado de la Nación, por la moción que hizo el ex senador y después gobernador de la provincia de San Juan, José Luis Gioja, el día del atentado a las Torres Gemelas. El día del atentado de las Torres Gemelas, efectivamente. Claro, y bueno, en el caso del hijo, también en todos estos años, siempre ha tenido un amigo que lo ha salvado de las acusaciones y la posible destitución por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación. Con respecto a esto que me decís de Angelici, Jacobiti, Nosiglia, Lustó, bueno, yo creo que acá el radicalismo se juega una partida muy importante, la credibilidad o no de ser el partido de la institucionalidad. Claro. Si Lustó o el radicalismo firman el dictamen de mayoría para que sea sometido a consideración del plenario el pliego del hijo, bueno, creo que el radicalismo habrá tirado por la borda más de un siglo de respeto a la división de poderes y a la integridad de las personas que deben ocupar un cargo tan importante como la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que bueno, creo que todo el mundo tiene que estar expectante. Hay una señal preocupante respecto al radicalismo, que es el cambio a último momento de un senador por otro como miembro de esta comisión de acuerdos. Esperemos que no sea para que el oficialismo nacional logre esa mayoría que no tiene para que salga aprobado el pliego, porque
en torno a la designación del hijo se están discutiendo otras cosas que pueden cruzarse y cada espacio político puede sacar una ventaja. La derogación o no del DNU de los 100.000 millones de pesos a gastos reservados de la CIDE, la designación en la comisión camelar de seguimiento de los organismos de seguridad y de los servicios secretos, y otras cosas más que esperemos que esa política que se hace en Cumba o algún otro cambio de favores que pueden haber en el Senado. No vemos que la ley base se consigue a partir de la designación de una senadora de Neuquén como embajadora ante la UNICEF en París. Kressler, efectivamente. Entonces, bueno, te aclaro que la mexicanearon porque nunca apareció el cargo. Anda esperando todavía que la manden para París, Marcelo. La designación está y lo que pasa es que no se ha cumplido. Exacto, bueno. Pero bueno, a veces los acuerdos no se cumplen en efectivo claro. Y al día. Pero bueno, creo que todos tenemos que estar expectantes de estos funcionarios porque en la situación económica y social que vive y atraviesa el país, que es dramática, con un final incierto de si se va a poder o no enderezar la situación económica del país, que la política y sus malos modos y sus malas prácticas vengan a arruinar un sacrificio que está haciendo la sociedad argentina, sería la verdad imperdonable. Y no hay que ir muy lejos. Acá tenemos un senador en San Juan que hizo una conferencia de prensa que dijo que cuando se aumentaron las dietas de 1.700.000 a 4 millones, él renunciaba al aumento. Nunca lo probó. Y además era una clara mentira porque la dieta, como los fueros, son del cuerpo, no son del legislador. Entonces él siempre ha venido cobrando los aumentos y probablemente por este último aumento lleve las dietas a 9 millones de pesos, ya que pasa mañana en la sesión convocada a la vicepresidenta. Pero ojo que no hay margen para tomar el pelo a la sociedad argentina, no hay margen para que la política a espalda de esa sociedad argentina resuelve nombrar al hijo para garantizar la impunidad a los que están comprometidos con hechos de corrupción o a futuro. Entonces estamos en un momento muy muy delicado. Marcelo, yo estoy convencido, ¿no? Creo, y te lo pregunto, esto es un simple pacto entre los liberales, encabezados por el propio presidente de la Nación, y el kirchnerismo, tal vez con la figura detrás de Cristina Fernández de Kirchner, de que el hijo llegue justamente para, como lo dijiste al principio, dar impunidad hacia adelante. Bueno, hay que poner atención a lo que viene siendo el senador nacional por Formosa de la Libertad Avanza, Poltroni. Exactamente. Cascoteado por la Casa Rosada. Marcelo. Sí, acá sí. Te decía, insultado incluso por la misma Casa Rosada, ¿no? Bueno, Poltroni acusa a Santiago Caputo de estar detrás de la designación de Alfredo Lijo. De Ariel Lijo, perdón. Alfredo es el hermano que hace lobby jurídico en tribunales. Exactamente. Que es una de las cosas que tiene que explicar. Ahora, Santiago Caputo como Karina Milei son las personas de mayor confianza de Javier Milei. El presidente muchas veces hace cosas o habla a través de ellos. No es que esta gente sea libres pensadores y hagan lo que quieran a espalda o en contra de la opinión del presidente de la Nación. Atrás de esto está Javier Milei y el presidente quiere explicar a la sociedad por qué se ha decidido apoyar un personaje como Ariel Lijo que no homologa ni en forma ética, ni en forma moral, ni por su patrimonio, ni por su conflicto de intereses para integrar el órgano más importante que tiene un sistema republicano como es la Corte de Justicia. Entonces, esto va a generar seguramente un quiebre, no solamente a Libertad Avanza, sino también en los otros partidos. Si el radicalismo acompaña, borrando con el codo lo que siempre ha firmado con la mano, o el peronismo lo hace solamente para ver si logra salvar a Cristina de las condenas judiciales, bueno, entonces estamos acelerando la crisis de representación
tiene la Argentina, y esto puede tener un escenario en el corto plazo muy dramático, porque la opinión pública es muy cambiante, y si hoy se está aguantando el chubasco de la crisis económica, la falta de trabajo, que la plata no vale nada, que las boletas de la luz son impagables, si a esto le suma a estos contubernios que hay atrás de escena, bueno, creo que vamos hacia un escenario muy delicado en Argentina. Bien. Todo esto que estamos conversando tiene que ver solamente con la figura de un juez que tiene un accionar oscuro, o por lo menos gris, dentro de lo que es su función como juez penal en Comodoro Pi, en la República Argentina. Un juez federal que sin ninguna duda tiene un montón de causas que no puede explicar, o que tratará de explicar tal vez si le preguntan. Tiene más de 400 impugnaciones, más de 400 preguntas que le van a hacer ahora esta comisión, que aparentemente gran parte de ellos ya tiene el voto decidido. Hablábamos de los radicales y hablamos del presidente del Partido Radical en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el senador Lustó, que ayer ya fue designado justamente como presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Ya en los medios de comunicación nacionales ayer le hicieron una entrevista y defendió abiertamente a Ariel Lijo para que vaya a la corte, diciendo de sus conductas, hablando de la capacidad que tiene pero hasta inclusive habló de Raúl Alfonsín, y por la conciencia de Alfonsín manifestó, ¿no?, los recuerdos de Alfonsín para que el hijo, que llegue un juez progre, dijo, a la corte. Comparó con los que nombró el doctor Alfonsín, claro, que fue una corte de lujo, ¿no, Marcelo? Bueno, eso es un desacierto y una falsedad histórica. La verdad, esas expresiones de Lustó son lamentables y ponen en contexto la crisis ideológica y de principio que tiene el radicalismo en Argentina, y usar la figura de Alfonsín para justificar un voto impresentable me parece que es propio de un impresentable. Lustó, creo que está muy equivocado, en lo que acaba de decir, lo que ha dicho con respecto al hijo. Y atrás de Lustó hay personajes vinculados al juego, vinculados a los recursos que muchas veces se cuestionan, claro, por el tema de las universidades. Entonces, bueno, es preocupante. Ahora, esto que no quite lo otro que es muy preocupante, y es que no es verdad que Milei ha venido a destruir el Estado. Seguramente, como topo que se ha infiltrado en el Estado, va a destruir aspectos sociales del mismo. Es decir, está claro que no se lleva bien con la educación, que no se lleva bien con la salud, que no se lleva bien con la promoción social de la gente. Él cree en un Estado al servicio de un sistema capitalista ultraliberal. Ahora, hay dos señales muy graves con respecto a Milei y su concepción del Estado, que va a hacer desaparecer, como evidentemente no va a combatir a la casta, sino que se ha sumado con esto a la casta. Y es que mandar 100 millones de dólares, 100.000 millones de pesos al cambio oficial, a gastos reservados, es decir, sin control, a la CIDE, con el manejo que él hace de las redes sociales para amedrentar, para insultar a todo el que opine en contra de él. Bueno, esto es peligrosísimo, porque nos pongamos nosotros como ejemplo. Con esos recursos, ¿ustedes creen que no va a tener capacidad la CIDE manejar en las redes sociales una campaña de desprestigio contra ambos Danieles de la FM ALA o contra Marcelo Arancibia? A Lustó lo demolieron con el uso de las redes sociales. Y lo hacen con cualquiera en las últimas horas que opine en contra del gobierno. La lista es imperioso derogar ese DNU, y esperemos que esta comisión de control, de seguimiento y el Congreso de la Nación realmente se ponga las pilas y ordene un sistema de información
que nos proteja del tráfico de droga, de armas, de los posibles atentados, como ya hemos sufrido en la década 90 en manos de Hamas, o de Hezbollah, mejor dicho. Un verdadero servicio secreto al servicio del Estado de Derecho, de la seguridad y la protección de las personas, pero no para espiar a políticos, periodistas, sindicalistas o empresarios, para tirar carpetazo a los fines de conseguir determinada conquista política o para hacer negocios turbios con recursos del Estado. Bueno, y ahora para usarla en las redes sociales. Justamente, Marcelo, te queremos invitar a este debate en estos minutitos, porque con mi colega acá debatíamos en el primer bloque. Él sostiene, con conocimiento de causa de la inteligencia, de que estas comisiones no sirven para nada. Yo le ponía, bueno, si no sirven para nada, tendrán que empezar a servir, manifestaba yo, y le ponía mejor ejemplo, más con un gobierno que se ufana y trata de emular a la Casa Blanca. Bueno, en los Estados Unidos de América, te hagas una comisión del Senado con respecto y te empieza a revolver los papeles de la CIA, te genera un tremendo lío, ¿no, Marcelo? Y yo considero que sí sirven, son muy importantes, fundamentalmente en materia de seguridad y espionaje, porque ahí se manejan muchos recursos, muchísimos, que son reservados sin rendición de cuenta ante la Auditoría General o la CIGEN. Claro. Entonces tiene que haber un grupo de funcionarios, en este caso diputados y senadores, que controlen qué se hace con este dinero y obviamente sirvan para evitar el abuso de poder. Pero acá hay un debate entre muchos otros pendientes, qué hacer con estos servicios de inteligencia, si se van a seguir usando para fines políticos del gobierno de turno o se van a usar realmente para proteger a la sociedad argentina. Con esas últimas palabras que acabas de mencionar, justamente, ¿no? Por eso digo que estas comisiones no sirven para nada. Nadie ha logrado, ninguna comisión del Senado o bicameral ha logrado en los últimos 40 años de democracia ininterrumpida que tiene la República Argentina, lograr un verdadero control del manejo de la inteligencia por parte de la Casa Rosada, desde Alfonsín en adelante. Y recién mencionábamos a todos los presidentes, justamente se utiliza la inteligencia para fines políticos, o como vos lo dijiste, para controlar a los periodistas, controlar a quien que habla mal, a controlar y no dedicarse justamente al área de inteligencia. La inteligencia es muy bonita, la inteligencia es el arte de la información. Quienes hemos trabajado y hemos hecho inteligencia en algún momento, sabemos muy bien que cuando se trabaja en inteligencia se puede encontrar información de todo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los servicios de inteligencia de la República Argentina, o a consecuencia de la inteligencia hemos descubierto un hecho delictuoso, a consecuencia de la de inteligencia hemos podido determinar la corrupción, a consecuencia de la inteligencia hemos podido determinar qué droga entra a la República? Nunca, ninguna comisión logró absolutamente nada. Simplemente la inteligencia, tanto a nivel nacional, mucho más, y tanto también en la provincia, se utiliza de acuerdo al color político que esté gobernando. Lamentablemente esto es así, amigo. Tenés razón, Daniel. Ahora, en algún momento tenemos que cambiar, y eso sí. Seguir los ejemplos, por ejemplo, de la principal democracia en el mundo, Estados Unidos. Hagamos un poquito de historia, Marcelo. El caso del escándalo. Dime lo siguiente. Irán Contra, por ejemplo. Lo que vos decís. A veces pareciera que este país o esta provincia no tienen arreglo. Te cuento una anécdota. Les saco unos minutos del programa. Sí. No, adelante. Hace unos días voy al centro cívico y me encuentro con una persona y empezamos a hablar de la situación del país, de las provincias, y llegábamos a esta conclusión de que esto pareciera que no tiene arreglo. Pero uno tiene que darle al ciudadano una cuota de esperanza de que las cosas pueden mejorar y para bien. Y yo le decía a esta persona que necesitamos en la Argentina un profundo cambio político, no solamente de la dirigencia, sino también de la ciudadanía. ¿Sabe lo que me contestó? Me dijo, yo trabajo en el centro cívico, cada 2 por 3 le tengo que explicar a alguna persona cómo se usa un ascensor. Claro. En materia educativa y cultural, me dice, estamos
perdido. Pero Es imposible construir una ciudadanía sin base educativa, sí, claro, culturales sólidas. Bueno, habrá que volverlo a Nosotros hacer. estamos atravesando una situación de pobreza e indigencia histórica. sí, Ya totalmente. veníamos hace mucho Sí, tiempo sí. con política absolutamente errada y perniciosa como la que montaron los Kirchner en estos últimos 20 años. La sociedad sabe que para salir de esa trampa hay un periodo de sacrificio. Ahora, ese sacrificio no puede ser en vano. No pueden los senadores un día subirse el sueldo enganchándose con los empleados del Senado y pretender que la sociedad no se queje. Claro. No puede pagar la boleta de la luz. Está muy bien que el Congreso de la Nación lo reciba al hijo, insisto, es un lujo, lo interrogue y a ver si el tipo puede superar esta instancia y será el Senado el que dé, ¿no?, el acuerdo que ha pedido el presidente Milei. Ahora, el tema es que la decisión sea no porque el hijo pueda aportar algo a la justicia argentina. Anteriores miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bueno, aportaban una visión liberal, otra una visión conservadora, algunas personas venían del interior, otras eran mujeres, eran juristas destacados. Acá estamos designando a una persona que es catalogado por los operadores de la justicia, por la prensa y por la ciudadanía que más o menos está informada sobre la corrupción en Argentina como un ampón. Exactamente. Sí, claro, sí, claro. Aparte, Entonces, hay una denuncia, Marcelo, muy fuerte, en donde 18 denuncias tiene el Consejo de la Magistratura. manejaba el auto de un capo narco, Marcelo. Manejaba el auto de un capo entonces, narco. a ver, ¿cómo resolvemos esto? Con una sociedad devastada, con más de 1 millón de niños que no cenan, o los padres no cenan para que cenen los niños, con un 70% de pobreza de niños y adolescentes de 0 a 17 años, con jubilados que, no sé, el 95% están por debajo de la línea de pobreza, con sueldos que no alcanzan, con la aspiración de la gente simplemente de ver la heladera llena, en algunos tener la heladera prendida. Sí, claro, ahora prendida. Ahora, ¿cómo hacemos? Hay un sistema que debiéramos confiar que nos va a rescatar, y acá viene el problema de representatividad. No vemos que estas instituciones nos resuelvan, entonces aparece una persona con un discurso violento que nos genera y conduce la ira, la bronca, la direcciona contra esa casta política que ha fracasado y que persiste en el fracaso, pero que después termina transando. Claro, o convirtiéndose en una nueva casta. E incumpliendo con sus promesas electorales. Claro. Si el hijo sale electo, ya solo hecho de haberlo propuesto al hijo y haberlo sostenido hasta esta instancia, se terminó el cuento de la casta para el gobierno nacional. Claro, sin ellos ninguna son duda parte que ya sí. de la casta. Y no hay dolarización, no hay explosión del Banco Central, es decir, vamos a seguir con una moneda que es el peso, que ahora el que apuesta el dólar pierde. Ya el Banco Central no es el mal que interviene para generar inflación. Las cosas están atadas con alambre, entonces bueno, no jugamos a la sociedad, no juguemos con las instituciones, porque esto nos puede explotar en la mano y siempre hay una chance de caer más bajo de lo que estamos. sí, sin ninguna duda, Exactamente, ¿no? sí, exactamente. Parece pero- un piso más de la comedia del Dante, ¿no, Marcelo? Pero Claro, sí, lógico, ¿no? Y vamos descendiendo. Exactamente. vos manifestaste algo, ¿cómo salimos de esto, no? Ante toda esta situación que estamos planteando, la situación económica, la mentira, formar para terminar con la casta, pero trenzar con la casta o formar una nueva casta, con un país que no despegue económicamente, se ha logrado bajar la inflación a niveles muy altos, 4% es una barbaridad. Estoy leyendo para el mes en curso, el mes de agosto, la inflación va a ser del 4% como Con mínimo. servicios atrasados. Como mínimo. Con atraso cambiario. Y todo esto que está ocurriendo, ¿cómo salimos? Y el último bastión que tiene la sociedad, justamente,
para poder tener una luz de esperanza ante los hechos que cometen o control justamente de la política, es la justicia. Y si miramos San Juan, es horrible la justicia. Jueces que han sido designados en los últimos 20 años solamente por cantar la marchita. No hay un juez en San Juan que no haya salido de los estratos peronistas. ¿O estoy equivocado? Y si hablamos en La Nación, pasa exactamente lo mismo. De acuerdo al color político, era el que ponía el juez amigo, cosa, hasta inclusive, una de las causas, ¿no?, que tiene justamente el señor Alberto Fernández, dicen que puede llegar justamente a juzgarlo, que tiene que ver justamente con una de las causas que le está saliendo, lo puede llegar a juzgar un juez que nombró él. Y uno se pone a pensar, si esto es el último bastión que tienen los argentinos para el control, para que la justicia sea justa, para controlar la corrupción en el Estado, está dada por lijo o está dada por jueces puestos por la política, no tenemos salida. Ahora vamos a otro lado, que tocaste también, que tiene que ver con el grado de educación, y eso que te dijo este señor, seguramente este amigo que tenés en nuestro centro cívico, que tienen que enseñarle a las personas a manejar el ascensor, algo tan simple que es apretar un botón para subir o bajar. Pasa lo mismo en toda la sociedad. Tenemos una educación devastada. Han roto todos los tejidos sociales más importantes que puede tener una sociedad. La educación, la salud, la seguridad y también, lo más importante, la justicia. La verdad que la salida yo la veo, no sé si yo la veo a mi edad, ojalá la puedan ver ustedes, ojalá la pueda ver mi hijo, ojalá la puedan ver mis nietos, pero hasta acá creo que tu amigo del centro cívico tiene razón, la salida está lejos. Es 6 a lo mejor, ¿no? A ver, ¿cómo se sale? Hay un famoso dicho que dice que los pueblos no tienen los gobiernos que se merecen, sino los que se les parece. Exacto. Entonces, tiene que haber un cambio en la sociedad. Y eso es dificultoso por el daño que ha hecho la crisis económica y el abandono, digamos, del sistema educativo y cultural en todo el ámbito de la República Argentina. El panorama es complicado. Ahora, dentro de esa sociedad hay sectores políticos, empresarios, sindicales que reconocen y entienden la situación en que vive el país o que vive la provincia y saben que para poder revertir esta larga decadencia y no terminemos en niveles cada vez más alarmantes de pobreza e indigencia, para que la demografía de esa pobreza no termine determinando el curso decadente de la Argentina, comenzar a tener una especie de patriotismo constitucionalista y empezar a resolver con la Constitución en la mano los problemas que tiene la República Argentina, que es un problema económico, que es un problema ético, que es un problema social, que es un problema institucional. Les cuento otra anécdota que refleja lo difícil que es, el gran desafío que tenemos. Hace poco ha estado circulando un video sobre una sesión en el Consejo Deliberante de 25 de mayo. Sí, claro. Hay dos concejales de la oposición que ya llevamos 8 meses y protestan acaloradamente que sus proyectos lo mandan a dormir a las comisiones. Y los otros 6 o 5 concejales del oficialismo, con bastante cara de piedra, no dicen nada. Si vos vas a esos municipios como 25 de mayo, los consejos liberantes simplemente son para cubrir la espalda al intendente. El intendente, que tiene la mayoría del consejo liberante, gobierna con la suma de poder. Los consejos solamente están para ir el día de sesión y apoyar lo que el intendente pide, ordena, y evitar que la oposición haga su trabajo. Algunos opositores resisten, otros se vencen y terminan, presos del sistema. Ahora, vos vas a esos departamentos y cuando ahora empieza a llegar la boleta de la luz, del agua o del gas, lo que tengan,
va a haber filas en la municipalidad. En el mes de marzo o abril de este año, el municipio de 25 de Mayo ha pagado 34 a 36 millones de pesos en boleta de luz de vecinos. Luz, agua, gas, tanto de las empresas públicas como de las vecinales. Si vos eso le agregás en un departamento rural, muy chico, en cantidad de habitantes, que, bueno, se distribuye una gran cantidad de bolsas de mercadería, módulo alimentario le llaman, que la gran mayoría está de una u otra manera empleada por el municipio, con contratos, con pasantías, que viven en 2 o 3 personas. Yo me acuerdo que en la campaña del 2021 y 2023, en muchos departamentos rurales encontrábamos que esa pasantía se dividía en 2 o 3 personas y cobraban chauchas y palitos cada uno, pero era lo único que había. Si a eso le agregás que el municipio tiene un plan de dar subsidios de hasta 80.000 personas al vecino que lo pida, que si tenés una enfermedad y no podés comprar los remedios, llevar la receta al municipio y te lo compran. Es decir, la presencia del Estado es casi absoluta y paternal. Y dice, es decir, todo el presupuesto va volcado a acción social. Claro. Entonces vos vas a estos departamentos y están igual a pesar de que pasa el tiempo, y las obras nuevas que ve son de la provincia o son de la nación, pero el municipio destina fundamentalmente los recursos para esta contención, que no es inclusión. Incluir a la gente en la sociedad es darle trabajo digno. La contención es esto: darle un bolso de mercadería, pagarle la luz, darle un plan de 50.000 pesos o menos, o un subsidio no reintegrable de 80.000 pesos. Entonces la pobreza el mismo Estado la regenera y la va transmitiendo de generación en generación. Y los opositores dicen, bueno, para poder ganarle las elecciones, porque estos gobiernos en estos términos son invencibles, sí, claro. Por eso sacan 60-70% de los votos, no porque hagan una buena gestión, sino... Marcelo. Acá estoy. Sí. A ver, ahora te escuchamos, sí. Digo, ganan porque la mayoría de la sociedad de estos pueblos comen de la mano del intendente de turno. Claro. Bueno, menos mal que tenemos periodicidad en los mandatos y no hay reelección indefinida. Claro, pero si no serían varones, ¿no? Para poder ganarle, claro, al intendente tengo que tener más recursos que el intendente. Claro, comprar más voluntades. Es errada. Claro, porque no se trata de comprar más voluntades aprovechándose de la necesidad de la gente. Se trata de crear fuentes de trabajo. Ahora, al momento de crear fuentes de trabajo, al intendente no se le ocurre otra más que dar planes. Claro. Bueno, esto es el... Entonces, no vamos, si no salimos de esa, es muy difícil salir de esta crisis institucional ya a nivel nacional. Bueno, esto que es el papá Estado, y que nosotros lo hemos visto a nivel nacional, a nivel provincial, y lo vemos justamente en este departamento amplio, muy grande en extensión territorial, pero con tan solo 15.000 habitantes. Acabo de abrir. Es el modelo venezolano, el modelo venezolano, cubano, donde el Estado se te mete hasta en la cama y te hace el amor 2 o 3 veces a la semana. El modelo kirchnerista, el modelo giojista, el modelo uñaquista acá en la provincia de San Juan. Marcelo, 25 de mayo, desde 1983 hasta la fecha, no conoce otro gobierno que no tenga el color político del peronismo. Y esto es lo que hablábamos justamente de las sociedades y los gobiernos que se merecen. La verdad que el cambio cultural falta muchísimo de alguna forma para que esto pueda cambiar. Un departamento yo lo conozco, mi madre era de 25 de mayo, mis abuelos tenían finca en 25 de mayo, lo conozco bien. Mis vacaciones de niño eran ir a la finca de mi abuela en 25 de mayo. Bueno, nada de eso queda. Hay calles como por ejemplo la calle 5, donde ahora es todo pampa, ya no existen estas fincas, estos viñedos, este departamento agrícola, este departamento vitivinícola, porque ayer hablábamos y decíamos, ¿cuántas bodegas quedan en 25 de mayo? Tenía 4 o 5 bodegas, ¿cuántas quedan ahora? Creo que ninguna. Y simplemente lo que queda es un municipio que antes era chiquito y ahora tenemos un municipio que se ha convertido en simplemente en el papá Estado en el departamento 25 de mayo. Y hablamos 25 de mayo como podremos hablar como casi los 19 municipios de la provincia de San Juan, ¿no?
Bueno, ¿cómo salimos de esa? Porque es cierto, siempre ha gobernado el peronismo, pero la gente no ve otra forma de gobernar que esa. Claro. O sea, el mismo método de gobierno es el mismo. Es el peronismo el que está hace 40 años, pero podría ser otro partido si utiliza el mismo método. Claro. Entonces, acá lo que debe haber es el patriotismo constitucionalista de la política en términos general, y ver cómo haces para transformar esos municipios feudales en verdadera democracia que generan oportunidades a sus vecinos, generar trabajo, abrir bodegas, y está una política que atraiga inversiones y que crea fuerza de trabajo. Bueno, eso es lo que está faltando en la provincia de San Juan. Están todos atados al Rigi, como si el Rigi fuera, bueno, toda la apuesta. Es como si vos entras al casino y decís todo al 8. Claro. Si sale, sale. Si no sale, ¿qué hacemos? Claro. Marcelo, entonces, tenemos un mensaje para vos, Tony. Vamos a escuchar. Hola, buen día a los periodistas y al entrevistado. No tenemos salida, porque la única salida es un cambio, como lo dijo Marcelo hace un ratito, en la mentalidad de la ciudadanía, y la ciudadanía desgraciadamente sigue siendo súbdito, no se constituye como soberano, y no hay otra, porque las instituciones están demasiado corrompidas, la democracia, el sistema político está demasiado corrompido, hacen falta profundas reformas que solamente pueden llevarse adelante si la ciudadanía se pone los pantalones y los ciudadanos decimos realmente basta, pero no protestando, sino llevando adelante una propuesta de cambio profundo que definitivamente impida a los corruptos ejercer el poder. Y como eso desgraciadamente está muy lejos, porque todo el mundo sigue pensando en su propio bolsillo, se sigue eligiendo a los mismos de siempre, esperando que le resuelvan el problema personal o familiar. Nadie piensa en el bien común, en el bienestar general. Y bueno, es como le pasa a Fabiola Yáñez, eligió mal, se aguantó 4 años que la apoyaran y después de eso viene a protestar y a denunciar. Eso es lo que es la mejor metáfora de la idiosincrasia de los argentinos. Para que eso cambie, no sé qué hace falta, yo me he preocupado por intentarlo más de una vez y ya he llegado a la conclusión de que no, por lo menos por ahora, es imposible. Bueno, muchas gracias al oyente, y la verdad que es parte de lo que estábamos conversando. La verdad que es difícil, pero yo creo que no es imposible salir de todo esto con la institucionalidad que debe tener justamente una nación, ¿no es cierto, Marcelo? Bueno, comparto lo que dice el oyente, pero como vos también has acotado, o sea, tenemos que tener un mensaje de esperanza, claro, de que esto se puede revertir, pero como dice el oyente, tiene que haber un cambio profundo en la sociedad, no basta la calentura y la bronca para sacar del gobierno a gente inepta y corrupta como pasó en el 2023. Tenemos que exigir a los actuales que avancen seriamente en las reformas que este país necesita para que el sacrificio que se está haciendo para terminar con la inflación no termine frustrando otra vez las esperanzas de los argentinos. Y lo digo muy brevemente, el SIGI es una parte, es la parte que las empresas necesitan en materia tributaria, arancelaria y de régimen cambiario, pero con este sistema republicano que tenemos en Argentina y en San Juan, eso no es suficiente. A la par del SIGI se tendría que haber discutido una ley del Consejo de la Magistratura en la provincia de San Juan para empezar a diseñar un poder judicial serio y creíble e independiente, que no esté capturado por un partido político determinado.
porque en definitiva lo que ven los inversores es la calidad institucional del Estado de Derecho. Exactamente. La parte tributaria es parte, porque si no nadie invertiría en Suecia, que es una de las grandes potencias de minería metalífera y que debe tener una presión tributaria tremenda, pero tiene una calidad institucional que hace que los suecos estén siempre entre los 3 mejores países en desarrollo en lo que se te ocurra, humano, democrático, económico, etcétera. Entonces, bueno, creo que esto es lo que hay que plantear y la sociedad se tiene que debatir. Más allá de la destrucción de la educación y de la cultura, la gente ha demostrado el año pasado de que no es onza, de que de las narices y en combi que te pueden llevar a una escuela a votar no significa que te voten al oficialismo. Claro. Hay que estar permanentemente atrás de esa dirigencia que nace de este pueblo para que no cometa errores y no fracase. Si no, bueno, volverá a imponerse aquellas proféticas palabras de Mariano Moreno antes de 1810, de que si los pueblos no se ilustran, será nuestro destino terminar con la tiranía, pero sin dudar, sin las tiranías. Marcelo, te hago la última de mi parte, muy cortista. ¿Viste la Convención Demócrata? ¿Viste la locución de el ex o el presidente mandato cumplido Barack Obama anoche? No, pero he leído algo esta mañana en los diarios. Qué lujo tener un tipo como Obama, ¿eh? Sí, por supuesto. Claro. Claro, lo que pasa es que las instituciones en este país avanzan. ¿A quién no se le ocurriría volver a ser candidato a presidente de Estados Unidos como ha ocurrido con Trump? Claro, Trump, entre otras cosas, está rompiendo pautas no escritas de la política norteamericana. El presidente que dejó de serlo no vuelve. Exactamente. Aunque tenga la posibilidad de una selección. Exactamente. Para noviembre, antes de, bueno, cuando estaba Biden, era un hecho que probablemente Trump volviese a la Casa Blanca. Ahora parece que por lo menos equilibra los tantos Kamala Harris. Muchos ya la dan delantera fácil, ¿no? A Kamala. Mirá, yo estoy muy lejos de la realidad electoral de Estados Unidos, pero como muchos que creemos en la democracia, esperamos y cruzamos los dedos de la mano para que no gane Trump. Creo que sería muy grave para el mundo, el estado en que se encuentra, con guerras, con conflictos muy fuertes, que un supremacista blanco llegue otra vez a la presidencia de Estados Unidos. Marcelo, te damos las gracias por tu tiempo, por tu atención, por esta rica charla que hemos tenido, hasta incluyendo, por supuesto, a nuestros oyentes, es a quienes nosotros nos debemos. Te damos las gracias y siempre estás predispuesto y ya sos parte de Radio Ala, sos parte de los cronistas de la mañana y, por supuesto, esto seguramente dentro de muy poquito se va a volver a repetir. Muchísimas gracias, Marcelo. Un bonito día. Va a ser un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Fue el doctor Marcelo Arancibia charlando, debatiendo con los cronistas de la mañana de fondo antes de ir a la